¿Mande? Volviendo al original, me gusta eso. ¿Qué más? ¿A qué más le suena eso de volviendo al principio? Volver a empezar, comenzar. Ok, muy bien. Lo voy a revolucionar y le voy a caer gordo, porque seguramente no me va a entender muchas de las cosas. A mí me pasó. Pero puede volver a escuchar el mensaje. Voy a llevarlo despacito. ¿Está conmigo? Muy bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que sea tu propósito en esta tierra? ¿Quién dijo eso? A usted, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito cree usted que tiene en la tierra? ¿Qué otro propósito? ¿Mostrar a Cristo? ¿Qué dijo? Predicar, ganar almas, vaya. Bueno, usted podrá tener sin número de propósitos por los cuales por los cuales usted piense que es su propósito. Y de acuerdo al propósito que usted piense tener, usted va a iniciar una búsqueda. Una búsqueda, por ejemplo, un cazador de tesoros, ¿cuál cree que sea su propósito? Buscar tesoro y clavárselo. ¿A poco no? Por ejemplo, ¿se acordará de esa noticia muy sonada de que hubo un multimillonario que se fue a buscar el Titanic? ¿Se lo escuchó? ¿Y qué le pasó? Se murió al lado del Titanic, ¿se acuerda? Porque su propósito no era mostrar a la gente que había visto el Titanic, sino que lo que quería era lo que había en el Titanic. Y seguramente había muchas riquezas. ¿Está conmigo? Es decir, que su búsqueda su propósito lo llevó a buscar finanzas. Pero también, si tu búsqueda es sentirte sólido en tu familia, ese va a ser tu enfoque. Si tu búsqueda es tener una religión, vas a enfocarte en tener una religión. Es decir, que todo va a girar de acuerdo a lo que pienses que es tu propósito. Y hablando de religión, la religión se reduce a la búsqueda del hombre por Dios. Es el intento del hombre a responder a su vacío que tiene. Porque el hombre desde muchos años atrás busca tener una relación significativa, ojo, con un ser supremo, con un ser superior. Yo en algún momento predicaba en los AA y no le llamaban Dios, sino ¿cómo le llamaban? Un ser superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está la hermana Vicky? ¿Cómo le decían? Un ser superior, ¿no? En los AA. Y así podemos estar. Si usted ha estado en alguna secta rara, ahí habría tenido su nombre. Si usted hubiera buscado otra cosa rara, tendría su nombre ahí. ¿Por qué? Porque el hombre busca tener una relación íntima o significativa con un ser superior que le dé propósito, sentido a su vida. Vamos bien, estoy hablando de la introducción. Te voy a llevar a algo muy hermoso. En todas las culturas, en todas las naciones, siempre aparece un alguien que se le ocurre, no hombre, este va a ser Dios. Y fue así como surgió la idolatría. ¿Sabe usted? Vamos a adorar juntos esta estatua, sea de bronce, de barro, de lo que sea, porque este es nuestro Dios. Y hace brum, brum, brum. ¿Está conmigo? Y así surge la idolatría. Pero también hay otros más macabros, que se señalan a sí mismos como Dios. ¿Sabía usted que hay muchos hombres que se han vestido como Dios y han buscado que le adoren? Hay alguna secta, ese hombre de apellido Nazón, no sé si usted lo ha escuchado, se proclamaba como Dios. ¿Lo he escuchado? O sea, no estoy enseñándole barbaridades.
Y así como está ese hombre horrible que está en el Vaticano, que se dice que también lo es. O sea, ¿estoy mintiendo? No. Eso es una realidad. Pero si tenemos dos dedos más de frente, incluso los ateos, ¿alguien conoce por aquí un ateo? ¿Sí? ¿Alguien conoce un ateo? Ok. El ateo dice, o más bien el ateo cree esto. El ateo cree esto. No hay que creer porque en él mismo es su propio hacedor, su propio proveedor, su propio protector. ¿Está conmigo? No creas en un ser superior porque tú eres ese ser superior. ¿Vamos bien hasta aquí? Aún en las culturas antiguas hay una búsqueda profunda por entender, por encontrar aquel que formó todas las cosas. Pero de aquí surge una pregunta. ¿Dónde? ¿Cómo fue que surgió la necesidad del hombre por buscar a alguien mayor? Y no, con esto de alguien mayor, quiero que seamos entendidos a quién me refiero. ¿Alguien sabe? Voy a ponerlo en tu espíritu como una flecha. Todo se origina en el alma. Porque el alma sin Cristo, el alma sin el Padre, el alma sin el Espíritu Santo, no se siente sin dueño, se siente sin propósito, se siente perdida. Por lo tanto, quiero mostrarte algo. Cuando un alma, la gran mayoría de las mujeres aquí han tenido hijos. Cuando nace su bebé, ¿dónde nace? En el mundo. ¿Está conmigo? Ok. Cuando un alma llega al mundo, su dueño original, ¿quién es? Dios. Pero legalmente, esa alma que nació le pertenece a Satanás. ¿A causa de qué? De la caída. Y esta condición de la caída provoca algo en el alma. Y no se vuelve una opción la búsqueda, sino se vuelve una necesidad, porque el alma necesita pertenencia, el alma necesita dueño, el alma necesita propósito, y esa alma no se va a saciar hasta que no tenga un encuentro con su hacedor, con su creador. Y mientras que no encuentre ese dueño, esa alma se va a refugiar en cualquier cosa. ¿En un hombre? ¿Cuántas veces te refugiaste en un hombre o en una mujer? Se va a querer refugiar en el dinero. Se va a querer refugiar en las drogas. Se va a querer refugiar en sexo ilícito. O si te va muy bien en la lana, se va a querer refugiar en viajes. ¿Está conmigo? ¿Vas caminando conmigo, amado? Okay. Cuando una persona se identifica con un Dios falso, es decir, una cosa, un animal, un lo que sea. Por ejemplo, veamos, una persona con un gato. Le tocas la oreja al gato y la persona ya está muriendo. ¡No toques a mi Dios! ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Porque esa persona se identificó, ama tanto a ese animalejo, que para él la paz está en el animal. ¿Por qué lo digo así? Porque el hombre de forma natural está vacío. Está completamente ajeno a que cualquier cosa donde se identifique en amor lo va a abrazar. Y si comenzamos a entender esto, el hombre de manera natural siempre tiene hambre de pertenencia, siempre tiene hambre de lo sobrenatural, siempre tiene hambre aún de controlar las cosas. ¿Controlar qué? ¿Para qué cree que existe la hechicería? Por ejemplo, quiero controlar qué va a venir mañana.
Quiero saber qué me depara el futuro. Quiero saber con quién me voy a casar, cuánto voy a ganar, dónde voy a vivir, porque yo quiero tener la certeza de que lo que me rodea está controlado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos caminando. Pero todo esto le pasa al hombre porque está lleno de vacíos que le hacen desear cosas. Y cuando el hombre está lleno de vacíos y se enfrenta a un conflicto, ¿cuál es la respuesta que tiene el hombre? Quiero huir. ¿Alguna vez has querido huir? ¿Hay alguien que me levante la mano? La iglesia de los huidos, ¿verdad? La iglesia de los más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Vamos a ver lo más interesante. Cuando hay un conflicto en el matrimonio, ¿qué es lo que dice el marido? Voy por un mandado y nunca regresa. Voy por unos cigarros y no regresó. ¿Por qué? Porque busca una salida fácil y no quiere responder con responsabilidad a lo que se está enfrentando. Otra de las cosas que hace una persona llena de vacíos es desear controlar la muerte. ¿Qué es lo que hacemos para controlar la muerte? Multitud de medicamentos. ¿A poco no? Acabo de escuchar, bueno, no ahorita, hace algún tiempo, cuando estaba Xi Jinping con Vladimir Putin, estaban hablando un diálogo, y hablaban acerca de extender su vida hasta los 150, 180 años. ¿Usted escuchó eso? Bueno, se lo estoy pasando al costo. Y yo me quedé, caray, si los más robustos, dice la palabra, llegan 70, 80 años, tengo una tía que el año pasado murió, bueno, ya la doña ya robaba aire, ¿verdad? Ya tenía 97 años la señora. Pero aquí hay una realidad. El deseo del hombre es huir de la muerte. ¿Y qué hace? Multitud de científicos, de donaciones de órganos, de cambios de sangre, a manera de controlar la vida, extender la vida. Y hablando de extender la vida, ¿a poco no existe Herbalife para que mejores tu calidad de vida? Y no estoy promocionando nada. Pero es una realidad, ¿sí o no? Porque el hombre lo que desea es tener control. Pero tengo una noticia. Todo este intento por controlar falla. Porque de forma natural el hombre tiene un deseo de dominio, el hombre tiene un deseo de poder, y las religiones le han dado una promesa de, si tienes esta religión, podrás controlar tus circunstancias. Si tienes esta tal religión, podrás tener poder sobre aquello que naturalmente no puedes controlar. Y de ahí viene el nacimiento de la brujería, del espiritismo, de diversidad de sectas secretas, etcétera. ¿A causa de qué? De que el hombre tiene hambre de poder, de control y de dominio. ¿Vamos caminando, mis amados? Me interesa que usted se conecte. Por ello, a causa de este vacío que te estoy describiendo, el hombre y la mujer tienen necesidad de reconectarse con su Dios. Tiene la necesidad de reconectarse. ¿Con qué propósito? Para saber a qué caracoles vine a esta tierra. ¿Será que Dios lo que quiere es que me coma el mundo a mordidas? ¿Será que Dios lo que quiere es que haga X cosa? Después de esta introducción, quiero comenzar con un par de cosas que deseo que rompan tu cráneo. Vamos a la buena palabra, libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Cuando haya llegado, me dice usted un poderosísimo amén. ¿Ya todos lo tienen? Mateo, capítulo 6, versículo 33. Si usted trae lápiz labial, ya sé que es para las pestañas o algo, ahí marque este versículo, se lo va a aprender de memoria. Y vea lo que dice la buena palabra.
mas buscad primeramente la religión de Dios. ¿Qué dijo? El reino. No dice religión. Mas buscad primeramente a los cristianos. ¿Dice eso? Mas buscad primeramente a los testigos de Jehová. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y agrega, y todas estas cosas os serán añadidas. Véame aquí. A partir de estas enseñanzas, necesito que comience a ver la Biblia. Que comience a ver este libro como una constitución. No como un libro más, sino esto es lo que va a regir su vida en el reino. El Señor no lo trajo a la tierra a manera de que tenga religión, sino a manera de vivir en un reino. Acompáñenme otra vez a la Biblia, vamos al principio, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y vea lo que dice la buena palabra. ¿Ya llegó? Génesis 1, 26. Dice la buena palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y vea esa palabra chistosa, y ejerza dominio. ¿Está conmigo? Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Te voy a poner un ejemplo. Todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo y los más llenitos tenemos un puerco, ¿verdad? Pero a pesar de que haya ido un chorro de veces al médico, ha aprendido alguna cosita de medicina. Sabe que si se toma un Alka-Seltzer, se alivia en el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y sabe un poquito de biología, y sabe un poquito de química, y sabe un poquito de que si se pega le va a doler. Pero la realidad es de que usted conoce el producto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero no conoce el porqué del producto. No conoce el fin del producto, no conoce el propósito del producto. Es decir, no sabe cuál es la realidad, por qué fue creado este producto, este cuerpo. Y eso nos pasa a nosotros. Y quiero ponerte un ejemplo. ¿Alguna vez te has parado así de la cama, vas al refrigerador, abres el refrigerador y dices, ¿a qué vine? ¿A qué venía? Como que se te olvidó. Se te fue el santo del cielo, como por ahí dicen, ¿verdad? Así, de forma natural. Llegaste a la tierra y se nos olvidó el motivo, el porqué y el fin por el cual tú y yo existimos. Por lo tanto, vengo a compartirte quién es el hombre. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Por qué fue puesto el hombre en esta tierra? ¿Qué debe de hacer el hombre? ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Y cuáles son sus alcances? Primer punto, míreme aquí. En ese libro que tiene en sus piernas yo encuentro una realidad. Cada vez que el Señor le habla al hombre, lo está colocando como un co-regente. ¿Me entendió? Un co-gobernador. Un co-soberano. Te explico. ¿El soberano quién es? Y el co es el que trabaja a la par. Es decir, que cada vez que en la Biblia el Señor te está llamando a trabajar, no te está viendo, oh, míreme aquí, como un siervo. Te está viendo como un co-gobernador, como un co-gobernante, como un co-director.
Porque la Biblia asocia al hombre con gobierno, con poder. Por eso acabas de leer, para que el hombre fue creado para que ejerza dominio, no para que vengan y lo monstreen y trapee. ¿Va caminando conmigo? Seguro. Y todas las especificaciones del por qué el hombre está aquí están escritas desde el principio. En tu Biblia no tienes que ir a otro libro. La palabra Génesis, que se escribe en hebreo Bereshit, significa principio. Todo lo que tú tienes que hacer está establecido desde el principio. Y aquí hay una realidad. La palabra nos enseña que antes de que todo existiera, ¿quién era quien existía? Dios. Pregunta, ¿qué significa esa palabra Dios? Pensemos, ¿qué es? Esa palabra Dios, primer punto, no es un nombre. La palabra Dios viene de una palabra hebrea que al traducirla significa el que existe por sí mismo. Es decir, Dios no necesita nada, no necesita a nadie, Él es autosuficiente. La palabra Dios no es un nombre, sino describe multitud de cualidades, características, la naturaleza, la cual nos muestra que Él en sí mismo es autosuficiente. Por eso el libro de Crónicas más o menos dice así: si yo tuviera necesidad de montes y de carneros, no te los pediría a ti. No hay nada que le podamos dar a Dios, porque Dios es... ¿Vamos bien? La palabra me muestra que Dios creó lo visible de lo invisible. A través de un Big Bang, a través de su voz, a través de su autoridad. Y cuando Dios crea la tierra, ojo, ¿alguien ha visto aquí a Dios? ¿Dios cómo es? Invisible. ¿La tierra cómo es? Visible. Okay. Dios creó lo visible de lo invisible, y cuando Él crea lo visible, ahí surge el concepto de gobierno. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, el creador de todo lo invisible y de todo lo visible. Por lo tanto, si Dios está gobernando en todo lo invisible y acaba de crear algo visible, Dios necesita a alguien que gobierne lo visible. ¿Vamos caminando, mis amados? Luego con ojos de, bueno, que no soy esto. ¿Qué es esto? Al momento de que Dios crea una tierra visible, Dios determina en su corazón: voy a ser hijos visibles hechos a mi imagen, para que ellos gobiernen mi tierra visible. Porque Dios no puede poner un ángel. ¿Cómo son los ángeles? No puede poner un ángel invisible a gobernar una tierra visible. Por eso de ahí vino la intención de Dios de colocar seres visibles a gobernar un mundo visible. Ok. ¿Esto en qué se basa?
en que Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, Dios es amor. La decisión que te estoy describiendo, Dios la toma del amor. Fue ejecutada desde el amor. Y hemos compartido de que el amor se imparte, se da. ¿Y qué dijo Dios? Voy a tener un hijo visible y le voy a dar mi reino. ¿Alguien me cachó? No te voy a dar solo amor. Te voy a mostrar cuánto te amo, dándote mi reino. Por lo tanto, al momento de que Dios crea al hombre, lo hizo a su imagen con el propósito de que ejerciera dominio. La única que vino a la reunión. Que ejerciera. Es decir, que desde el principio del amor del Señor, Dios no estaba esperando que el hombre gobernara desde la manipulación, sino desde el amor. Vamos bien. Y quiero que observes cómo Jesús se refiere al reino. Cómo Jesús dice, aquí está cambiando la historia. He llegado yo y aquí están mis hijos. Y observa cómo el Señor Jesús va a describir lo que es el reino de Dios. Acompáñame tu Biblia, Mateo 25:34. Cuando hayas llegado, dime amén. Mateo 25:34. Observe lo que dice la buena palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Cuántos benditos de mi Padre hay aquí? Levánteme su mano los benditos. Muy bien. ¿Y los demás qué son? ¿Atarantados? ¿Cuántos benditos hay aquí? Venid benditos de mi Padre y heredad. ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice? Pero vean, el reino que ya es, o sea, no te está diciendo te voy a dar nada más el polvillo, tú le vas a echar agua y le vas a... No, ya está hecho. ¿Alguien va caminando? ¿Alguien está entendiendo? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No había sido hecho, tú no habías sido hecha la creación. Desde antes el Señor ya había preparado desde su amor entregar a su creación el reino. ¿Vamos bien? Es decir, que a Dios le plació colocar un reino invisible en un reino invisible y entregártelo a ti. Juntamente con sus leyes, juntamente con su naturaleza, esto con el propósito de que el rey, diga conmigo rey, colonizara, el rey de lo invisible, colonizara lo visible. Y te voy a hablar de qué significa esto de colonizar. El rey, al momento de colonizar, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Sabes por qué la antigua Roma triunfó tanto? Porque Roma lo que hacía no es de que levantaba en un lugar que conquistaba a uno que votaran y bueno, aquí vamos a votar por el hermano y que él gobierne. No. Roma antigua lo que hacía era, el rey de Roma era, ok, tú eres bien ducho. Vas a ir tú, juntamente con este equipo, a reinar a este lugar. Y vas a establecer ahí la cultura de Roma, la vestimenta de Roma, la alimentación de Roma. Por eso Roma fue tan poderosa. Por eso viene dicho que todos los caminos llevan a... No se están refiriendo a Italia,
se están refiriendo a todas las sedes conquistadas, que era una pequeña Roma, porque había sido alguien enviado a colonizar. ¿Me entendiste el concepto de colonizar? Ir y plantar una cultura. Cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, llamado Dios, que conocemos como Dios, dice, voy a colocar de mi reino invisible, voy a extender mi dominio, voy a extender mi influencia en este nuevo territorio, pero para que esto suceda necesito otro rey. ¿Vas conmigo? ¿Vas caminando? Para que lo mismo que sucede en el territorio original suceda en el nuevo territorio. Y es algo que tú has pedido 1,000,000 de veces y no entendías de dónde venía. Acompáñame al libro de Mateo en su capítulo 6, versículo 10. Dirás que lo has pedido 800,000,000,000 de veces. Mateo 6, 10. Observe lo que dice. Venga tú, hágase tú. Ahora observa, como en el cielo, se está refiriendo como en lo invisible, también en lo visible. ¿Alguien está conmigo? Es decir, estamos declarando que se manifieste la cultura de los cielos, el estilo de vida de los cielos, las acciones de los cielos, todo lo que es original en el territorio allá arriba y se extienda de lo no visible a lo visible. Que tome lugar en lo visible. Dios creó al hombre con el propósito de que tuviera una estrecha comunicación con él. En ningún momento Dios crea al hombre para que tenga una religión. Dios lo crea para que el hombre se empape tanto de Dios, no visible, esté tan afín al no visible, y que este que es visible establezca en el nuevo territorio lo que está pasando allá arriba. ¿Para qué? Con un propósito. La intención de Dios es crear un vínculo tan cercano entre Dios y el hombre que en la tierra suceda lo mismo. ¿Alguna vez lo has orado? ¿Vas entendiendo el principio del reino? Vamos caminando. Entonces surge una pregunta. ¿De dónde carambas viene la religión? La religión es el resultado de la búsqueda del hombre o Dios. De la búsqueda de un alma llena de grandes vacíos, deseoso de tener propósito. Y desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, del Pentateuco, donde pronuncia el Señor a Moisés, a Abraham, a José, a todos ellos, en ninguna parte yo encuentro que el Señor les haya dicho, tendrás este sistema religioso. Tampoco les dice, tendrás este código de tradición. Estoy viendo a través de los lentes de la gracia la incansable búsqueda de Dios por el hombre. La incansable búsqueda de que el hombre conozca a Dios, trabaje para Dios y sea una extensión de Dios. Que el hombre esté tan cerca de Dios que sea la tierra un paraíso genuino. Ahora, ya con esto en mente, vuélveme a acompañar a Génesis 1, 26 y 27. Vamos a describir algo.
Dice la palabra, Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, observa las palabras, hagamos. ¿Ok? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o tenga dominio, es lo mismo, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ojo con esta otra. Y, dice, y creó. Observa dos palabras. Hagamos y creó. Para nuestro idioma pensaríamos, pues es lo mismo, ¿no, pastor? No, no es lo mismo. Te quiero explicar. Continúa. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Lo fue creado como hecho. Te muestro. La palabra crear viene de una palabra hebrea que se escribe bara, con B de burro, y significa crear de la nada. ¿Cómo? Por medio de la voz. Así como Dios creó los cielos y la tierra. Algo de la nada se creó. ¿Vamos de acuerdo? Ahora, la palabra hagamos viene de una palabra hebrea que se escribe asa. Y esa palabra hebrea significa formar, modelar desde lo ya creado. Te voy a mostrar. El hombre está compuesto por espíritu, por alma, cuerpo. Dios creó de la nada el alma y el espíritu y formó el cuerpo. ¿Con qué propósito? Esta mezcla perfecta es lo que nos lleva a entender que en el espíritu que fue creado desde cero, desde la nada, ahí el Señor colocó componentes en el hombre que son su imagen, su semejanza y sus atributos que están conectados a la fuente. Y la palabra fuente del hebreo significa, escribe Abba. Y se traduce Padre. Dios creó hijos con un solo Padre. ¿Estás conmigo? Cuando la Escritura nos habla acerca de que el Señor nos hizo a su imagen, no se está refiriendo a su apariencia física. No creas que Dios tiene barros, ni tampoco tiene pestañas. No, ese es un mal concepto. La palabra imagen viene de dos palabras hebreas que se escriben selem y demut, que significan naturaleza, esencia. ¿Qué dije? Naturaleza, esencia. ¿Qué es esto, amado? Es decir, que el Señor, nuestro Dios, creó al hombre con una categoría tan alta para ejercer dominio, para ejercer responsabilidades, para ejercer su autoridad aquí en la tierra. Abra sus oídos. Siendo un representante de Dios. Por eso la palabra usa el concepto de embajador. Porque la persona más importante de un reino no es el que vive en el reino, es el que envían a colocar lo mismo que hay allá en el nuevo territorio. Es un embajador.
Diga conmigo, yo soy un embajador. Pero créaselo. Nada más, dice, nada más, yo soy un embajador, pastor. Diga conmigo, yo soy un embajador. Volvamos a la palabra. Regresa un poco, hijo. Ahí al 26, por favor. 1:26. Cuando en la palabra dice, hagamos para que tenga dominio, te dije que esto viene desde un principio que es el amor. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no? Ok. Esto se está refiriendo, Dios, ¿cómo voy a mostrar mi amor sobre mi creación? Les voy a dar palmaditas en la espalda, échenle ganas. No. Voy a impartirles, voy a transmitirles mi poder, mi autoridad desde lo invisible para que en la tierra, para que en lo visible gobiernen y administren como si yo, el Señor, estuviera ahí presente. Vea conmigo, yo soy un embajador. Cuando Dios determinó, hagamos al hombre para que el hombre tenga dominio, no está diciendo, yo el Padre, yo el Hijo, yo el Espíritu Santo voy a gobernar la tierra. ¿Entendiste? Está diciendo, tú, mi embajador, ¿vas a qué? ¿Vas a gobernar? Mastícalo. Esa es tu identidad. Mastícalo, mastícalo. Otra vez, no te atragantes, mastícalo. Somos creados para gobernar, para dominarla. ¿Por qué? Porque el medio que el Señor usa para gobernar la tierra es la humanidad. La humanidad es el único conducto legal de parte de Dios para ejercer dominio y gobierno desde lo invisible a lo visible. Es decir, ¿alguien quiere cambiar su entendimiento esta mañana? Ahí te va. Ahí te va. ¿Qué nació de María? Jesús, ¿qué era? Un hombre. Jesús, el hombre, le dio lugar al Cristo, al ungido de Dios, para manifestar su redención celestial, su redención invisible en un lugar visible. El único medio para que Dios viniera a esta tierra era entrando de forma legal en un... Cada vez que Dios quiere establecer algo en la tierra, no va a ser capum. Va a usar a un hombre, a una mujer. Porque es el medio legal de ejecución de Dios. Es como si el Señor extendiera por medio de abogados un poder absoluto de dominio para representarlo a Él en la tierra, siendo su único medio legal de intervención. Por eso el Señor, siendo Dios, no hizo kabum, sino creó a un hombre para intervenir en lo visible. Un medio visible para intervenir en lo visible y manifestar el poder invisible. Vas conmigo. Su redención. Cuando el Señor dice, hagamos para que ellos tengan dominio, nos está hablando del concepto de reino. Todo lo que hace Dios lo hace con propósito. Todo lo que hace Dios lo hace con un fin. Dios no se saca de la manga cosas. Pero la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía.
Ya no había propósito en lo visible. Pero Dios en lo invisible tenía propósito, tenía planes, tenía una obra perfecta. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Creó un hombre. Su medio legal de entrada y le dice, tú tienes propósito en mi reino invisible, pero quiero que lo lleves a la tierra, para que todo aquel que lo entienda tenga propósito. Porque el hombre, si no conoce a su Dios, no tiene propósito. Y cuando el hombre entiende esto, comienza a caminar en su propósito, entonces el Señor le abre el entendimiento y le dice, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito, Pati? Reinar, gobernar, ejercer dominio. ¿Sobre mi esposo? No, ahorita vas a aprender. Es decir, en la tierra hay gente que sale de su reino. Por ejemplo, hablemos de España, el rey de España. Sale de su gobierno, de su reino, y pues es un rey sin territorio. ¿Está conmigo? En el reino de los cielos es diferente. Porque el rey, diga conmigo, el rey representa todo un reino. El rey en sí mismo posee el reino. Por eso Jesús declaró en su palabra, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No declaró, a ver si lo encuentran. Mira, tócame. Yo, rey, represento un reino. Y ese reino está aquí. ¿Me estás cachando, amada iglesia? ¿Estás entendiendo para qué está usted aquí? El hombre recibe dominio con el propósito de representar a aquel que lo envió. Para tener esa autoridad, para andar de acuerdo a lo que su superior, el rey, envía a su embajador estando en un territorio nuevo. Pero ojo, pregunta. No sé cómo se llame el embajador de Estados Unidos en México, pero el embajador usará sus propios recursos para vivir en México. ¿Recursos de dónde usa? ¿Usted qué recursos usa? Ay, con el sudor de mi cabeza, pastor. ¿Usted qué es? Si es un embajador, ¿qué recursos tiene que usar? ¿Por qué se está rompiendo la cabeza? No llego a quincena, no llego a quincena, no llego a quincena. Tiene que cambiar su entendimiento. ¿Está conmigo? ¿Usted qué es? Un embajador del reino. Y los recursos del embajador del reino no son los que tiene en la mano. Usa los recursos del reino. ¿Por qué es tan sencillo orar por alguien enfermo si yo alrededor de ese enfermo nada más veo calamidad? Yo voy a usar el recurso de sanidad del reino para traer sanidad al atarantado. ¿Alguien aquí ha sido sanado? Levánteme su mano si usted ha sido sanado. ¿Es real el reino o es mentira el reino? Okay. Aquí quiero que entremos en algo muy importante. Cuando la palabra establece, hagamos al hombre para que ejerza dominio, pone límites. Y dice que ejerza dominio sobre las aves del cielo, sobre los animales de la tierra, sobre las bestias, no voltea a ver a nadie, sobre los territorios, pero no dice,
ejerce dominio sobre otro hombre. Y cómo nos encanta monstrear y gobernar al vecino. Es que son mis hijos, pastor, me tienen que obedecer. Ay, la palabra, ¿dónde la dejas, mi niña linda? ¿Alguien está aquí? Es decir, que la intención original de Dios es que los hombres, de forma colectiva, vamos a cambiar la palabra, que los embajadores, que los reyes, porque el Señor en el libro de Apocalipsis dice que creó un reino de reyes para sí mismo, que de forma colectiva gobernemos lo que Él nos ha dado en herencia. Esto nos lleva a entender que el gobierno de Dios está buscando que sea extendida su naturaleza, su voluntad a través de nosotros. Por eso el Señor dota a sus reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? Nada más 3 se lo creyeron. ¿Cuántos reyes hay aquí? Les da dones, les da sabiduría, les da entendimiento para que establezcan el reino. ¿Con qué propósito? Para que lo mismo que suceda allá arriba, suceda aquí. Pero el Señor está diciendo, pone 2 límites. No vas a ejercer dominio sobre otro como tú, sobre otra persona. Pero tampoco vas a ejercer dominio sobre los cielos. Regresemos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dale hijo, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil, ahí incluye las suegras, que se ha arrastrado sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. Dale. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ya no hay otro? En el 28, entonces, es donde nombra que no ejerceremos gobierno en los cielos, ni sobre otra persona, ni en los... Ok, ¿va aprendiendo algo, amado? Ok. Ahora, con todo esto en nuestra mente, vuelvo a repetir, Dios crea al hombre para que tenga dominio en la tierra, pero no sobre otro hombre, ni sobre los cielos. Y para que eso suceda, Dios no crea una religión. Dios crea el conducto correcto, que es una relación. Pregunta, ¿alguien antes de venir a la casa del Señor oró? Y no es de gracias, Padre, por mis alimentos. No. ¿Alguien se metió con Dios genuinamente? Solamente 2. Bueno, hay que Dios te perdone. Por lo tanto, quiero mostrarte algo. ¿Cuál fue el primer representante del reino en la tierra? Adán. Es decir, que Adán fue el primer embajador. Abra su entendimiento. El embajador es tan legítimo, tan legal, como lo sea su relación con el gobierno que representa. Es decir, que de donde vemos que la chamba más importante de Adán no era cultivar el huerto, ni era darle la abuela la hilacha con doña Eva. Su más importante trabajo de Adán era su relación. Esa era lo más importante. ¿Por qué? Porque con su relación iba a garantizar que la mente del Creador, que la intención del Creador, que el propósito del Creador permaneciera en lo visible. Es decir, que la presencia de Dios, la persona del Espíritu Santo en Adán, era la clave para que permaneciera el reino. Es decir, que si se separaba a Adán del Espíritu Santo, automáticamente el hombre era descalificado.
La tierra era descalificada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no vería la esencia del rey. Ya no vería el gobierno del rey, no vería los principios del rey, no vería la naturaleza de aquel que lo envió a la tierra. Y surge algo. El mayor delito en el reino es la traición. Y Adán traicionó el reino, siendo el acto de mayor rebelión. Es decir, que Adán representaba el gobierno celestial en la tierra. Por lo tanto, la caída no fue un simple acto de desobediencia, sino una profunda traición. O sea que Adán y todos los descendientes cometieron el mayor acto de traición, siendo todos acreedores a pena de muerte. Y la palabra dice, nos muestra que hay una muerte espiritual. ¿Cómo llegó a esta tierra? Muerto espiritualmente. ¿Tengo o no tengo razón? Bueno, yo no. La palabra. Vamos juntos. Es decir, que Adán con este acto declaró independencia del reino de Dios. Hizo su mexicanada, ¿verdad? Corta su relación con el rey, abandona su posición como embajador, pierde el dominio, renuncia a sus responsabilidades como rey en la tierra. Es decir, Adán perdió toda comunión íntima con el Espíritu Santo. Acto seguido, la humanidad fue descalificada. Adán perdió todo: el reino, la relación, el dominio. Pero pasa algo. Bendita promesa. Y termino con esto. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 14. Con esto voy a arrancar la próxima reunión, si usted quiere aprender algo. Génesis 3, 14. Observe lo que dice. 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Hablando de Jesús, hablando del Cristo. Bendita promesa. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, gracias porque nos estás volviendo al principio, porque desde el principio prometiste a Cristo, porque desde el principio todas las cosas fueron destruidas, pero tú colocaste tu mano de poder transformando la realidad de la humanidad para que gobernásemos juntos. Padre, gracias. Gracias. Y queremos rogarte en esta mañana, Señor, obra de forma gloriosa, revelándonos el reino de Dios, revelándonos la profundidad de Dios, revelándonos, Señor, el propósito de hacia donde tú deseas llevarnos, porque esto es una realidad. El reino ha venido y está entre vosotros, dijo Jesús, y ese reino está aquí. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para que andemos en esta realidad, Señor amado.